Historia musical de Iván Albuerne, tercera parte. Los años, a veces, parecen pasar muy rápido, sin embargo nuestro amigo Iván los aprovechaba todo lo que podía en su desarrollo musical. 1995 fue un año de mucha actividad para él. Continuó en el Conservatorio de Música y empezó a estudiar el piano con más profundidad gracias a Lili. Tras la muerte de su madrina, Lili se había casado con su padrino Victoriano y estaba vendiendo un piano. Era una joyita, del año 1780, al menos eso decía el mecanismo por dentro, aunque estaba un poco maltratado y con algo de comején en el exterior del mueble. Sin embargo, todas las teclas sonaban. Iván pensó que podía comprarlo, curarle la parte de la madera exterior afectada, y en última instancia afinarlo, aunque lo estaba bastante. Lili se lo vendía muy barato, en menos de 1000 pesos cubanos, pero el joven no tenía esa cantidad en ese momento y sufriría una gran decepción cuando pidió prestado a dos de sus mejores amigos, que sí tenían el dinero, y ofrecieron ridículas excusas. Iván no era de pedir, normalmente pasaba trabajo pero se las arreglaba sin tener que molestar a nadie, pero esta ocasión era vital, una oportunidad especial. Finalmente Lili, en un gran gesto, quizás en conversación con su padrino, terminó por regalarle el piano. El diario del joven comenzó a ser, estudio de piano, guitarra, canto, inglés, composición de canciones y música en general. Básicamente esto era lo que más hacía. Era realmente hermoso, según contaban algunos de sus vecinos, escuchar lo que Iván Albuerne aprendía a tocar, mayormente solo, sobre todo al piano, en la penumbra de las noches tras los reiterados apagones por la situación económica del país. Compartía y salía bastante con sus amigos a discotecas, aunque la menor de las veces, salía a conciertos, a campismos, en la playa, numerosas fiestas, jugaba mucho al dominó con algunos en las noches, jugaba mucho al fútbol con sus amigos, hacía ejercicios de vez en cuando, tenía también alguna novia esporádica, pero su día a día consistía en estudiar y crear. Pensaba que llegarían tiempos mejores para los más preparados, los más sacrificados y amaba enormemente la música. Paralelamente a todo esto hacía algún que otro trabajo para ganarse la vida y por aquel tiempo ensamblaba chanclas de plástico, por ejemplo, y trabajó como guardia de seguridad en algunas instituciones, sobre todo culturales, ya que esta clase de trabajos le proporcionaban tiempo para el estudio. También ayudaba a sus padres en diferentes labores. A veces ayudaba en alguna labor de reparación del hogar mientras escuchaba música y la analizaba. Se esforzaba por aprovechar el tiempo al máximo. Por aquellos tiempos se puso muy en boga tocar música tradicional cubana, y algunos amigos, como Franco Rutiniel, habían escogido este camino. Iván prefirió estudiar y hacer otros trabajos. Sin restarle valor a esta clase de música, la consideraba un tanto facilista y por otra parte quería hacer su propia música, tener su propio estilo, su propia personalidad, e ir acorde con los avances del mundo. No obstante alguna que otra vez intentó, para ganarse la vida, tocar música ligera, y hasta esta clase de música pero, al parecer, su camino era otro. Ese año recibiría la visita de su familia, procedente de Miami. Concretamente su prima Carmen. Parecía que Cuba iba por un lado, y el resto del mundo por otro. No se podía avanzar más rápido, por más que uno quisiera. Por aquella fecha, en Cuba, aún en la capital, eran prácticamente inexistentes las compañías discográficas. La producción y promoción musical era casi absolutamente basada en los intereses del gobierno revolucionario y comunista. La idea era grabar una especie de demo, lo mejor que se pudiera, y entregarlo a la prima, a ver si gustaban por allá los temas a algún productor o algo por el estilo. Afortunada y privilegiadamente para la época, Iván contaba con una grabadora bastante buena y nueva que le había regalado su ya fallecida abuela María del Carmen. Otra pérdida dura en su vida. Como tampoco no había contactos, ni siquiera multitud y posibilidades de buenos estudios de grabaciones en Cuba, para esa época, las grabaciones se hicieron en el silencioso salón de la casa de su tía abuela Mariana. Fue una experiencia muy interesante y volvemos a lo novelesco. Tampoco abundaba dónde conseguir un buen casete o cinta para grabar, y un testigo de Jehová llamado Irán, le vendió uno, algo a sobreprecio. El repertorio ya estaba estudiado y ensayado, así que lo grabó todo de un golpe, en forma de concierto, a guitarra limpia, por supuesto, y eran numerosas canciones, con arreglos, punteos, pequeñas florituras,
amén de que Iván era muy perfeccionista y no se permitía fallar en lo más mínimo y, en efecto, no falló en una sola nota. También para esa ocasión diseñó y creó una especie de portada para poner el título de las canciones, un dibujo y demás. Una portada de disco artesanal. Entre las canciones que se grabaron de ese primer demo llamado Te equivocaste, estaban, Oh Dios, Te equivocaste o también conocida como Princesa, La estrella Venetia, Un hombre de hielo, creada ese mismo año, La leyenda, para Carmen, dedicada a su prima, No entenderás, Lo último que Dios creó, ganadora del concurso el año anterior, y otras muchas. Ese año crearía también su canción llamada El desconocido, balada rock con influencia de Led Zeppelin y la música grunge de Nirvana, pero totalmente original. La mayoría de estos temas se pueden encontrar en Spotify/Iván Albuerne. Vale destacar que el año en que había ganado el concurso, una amistad llamada Robinson le prestó su hermosa y buena guitarra de palisandro. Después de todo tenía suerte. También ese año 1995 volvería a participar en la segunda edición del concurso Carlos Borgoya y tuvo que cantar dicha canción en la apertura. Ese año se presentaría con la canción Un hombre de hielo, tema muy polémico en todos los sentidos. En el aspecto musical, nuevamente Iván Albuerne volvería a romper esquemas a lo grande, al realizar un arreglo de la canción, nada más y nada menos, que para orquesta de cámara. Dicho arreglo le costaría unos 50 pesos cubanos, por las facilidades que dio el concurso. A pesar de que no habían cumplido la promesa del año anterior de radiar su canción, por ser la ganadora, este año valía la pena intentarlo nuevamente y había mucho que expresar, sobre todas las cosas. Era el hombre de hielo, ese tipo de letra, elaborada y pensante, que a los gobiernos parece no hacerles mucha gracia, y nuestro amigo, pese a todas las trabas que los organizadores del evento querían ponerle, llegando incluso a sugerirle que cambiara la letra en alguna de sus partes, se negó de forma educada y haciéndoles creer lo ambiguo del significado de la canción, muy poética y bien elaborada. Esta vez no se acompañaría de la guitarra, por lo cual habría que hacer algunos movimientos escénicos durante la interpretación, y esto evidentemente era un reto para un debutante como él, que tenía que aprenderlo todo solo y hasta ahora solía cantar con guitarra. Se acompañó de un background, los cuales empezaron a ponerse de moda. No obstante todo salió muy bien, salvo que no lo dejaron pasar ni de la primera ronda, pese a que el público aclamó la canción, y que las finalistas no eran, ni por asomo, una letra y una música, ni siquiera una interpretación tan buena como la que Iván hizo de Un hombre de hielo, pero todos sabemos lo que es la censura. Pese a todo, el joven se sintió muy orgulloso porque nunca nadie en ese pueblo, y si acaso muy pocos en el país, se habían atrevido a cantar tal cosa y en ese formato musical. Ese año 1995 también comenzaría a recibir clases particulares de canto con el tenor Edilio Hernández, del Teatro Lírico de Cuba, quien se había graduado en el Teatro La Scala de Milán junto a los famosos Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Al dar clases con Tamaño profesor, quien además llegó a regalarle generosamente alguna que otra clase, Iván comprendió que el canto era un camino largo y de mucho estudio, por lo cual comenzó a profundizar en el conocimiento del mismo. Edilio vivía muy lejos, y el transporte continuaba siendo malo, pero valía la pena el sacrificio, aunque también en el conservatorio había entrado esta vez por canto, recibía clases, y estaba en el coro del mismo. También había recibido algunas clases con la profesora Marta, en la Casa de la Cultura Municipal. Cabe señalar que el anterior intento en el conservatorio había sido en percusión ya que en la primera formación de banda nadie quería tocar el drum, y nuestro amigo siempre se sacrificaba, amén de que su entusiasmo era enorme. También ese año 1995, gracias al entonces amigo José Ernesto Aguilera Reina, actuó en la Galería Fernando Boada donde interpretó una canción creada para ese amigo de entonces titulada, Más que un artista, así como Un hombre de hielo, y Yesterday, con gran acierto y causando gran admiración de los presentes, logrando afianzar una bonita amistad con ese amigo de entonces y compartiendo su música en círculos de artistas, como en una peña que se creó. De manera que, Iván Albuerne también era capaz de triunfar como solista.